¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Gracias, gracias por estar con nosotros. Desde ahorita les pido por favor que nos ayuden con un like. Hagan un clic en el dedito para arriba y de esta manera nos ayudan a que aumente el algoritmo y que este programa pueda ser obviamente compartido entre más y más personas. Tenemos de hecho hoy un gran miércoles, va a estar con nosotros más adelante la expresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma, a propósito de todo lo que está sucediendo en el TC, en la Junta Nacional de Justicia. Es tremendo realmente lo que está pasando, porque estamos cada vez más lejos a lo que alguna vez concebimos como un Estado de Derecho. Ya nada sorprende. Ya en realidad esta clase política se ha cargado al país y viene haciendo lo que le da la gana desde la absoluta impunidad. Aunque utilizar la palabra cargar, le juro que me saca roncha, porque no puedo creer que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, haya dicho que hay que cargarse al periodista Gustavo Gorriti. ¿Qué nivel de violencia? Por favor, ¿cómo una persona que es un funcionario del Estado, el máximo representante de la comuna limeña, va a decir que hay que matar a Gustavo Gorriti? Porque cuando tú utilizas esa expresión, hay que cargarse a una persona, lo que estás diciendo es hay que desaparecer, hay que matar, hay que eliminar a un ser humano. Ese es el señor que se quiere convertir en presidente de la República y que anda ganadorazo porque tiene 11%, que es una lágrima, una miseria, y además es la foto del momento, faltando todavía tiempo para las elecciones de abril del próximo año. Alguien que se expresa así, alguien que hace lo que le da la gana y al que nadie critica, obviamente. Renovación Popular desde el Congreso de la República lo va a defender hoy y siempre. Y los aliados del pacto, pues también, ¿no? Somos Perú, Avanza País, Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso. Sí, sigan burlándose de la gente, sigan haciendo lo que les da la gana, sigan amenazando, arremetiendo contra la libertad de prensa, haciendo porquería y media en la Junta Nacional de Justicia, entidad que se encarga nada menos que de colocar fiscales, jueces, hasta de familia. Lo que no puede hacer porque es inconstitucional es nombrar a un o a una fiscal de la nación. Y están desesperados por meter a la fuerza, así como sea, en el despacho de la Fiscalía de la Nación a Patricia Benavides, porque les queda poco tiempo para librarse de todos los expedientes, de las investigaciones, a ministros, a congresistas, a, por supuesto, la Presidenta de la República, al hermanito Nicanor Boluarte, Santibáñez, que sigue en Ginebra, Suiza, mintiendo, por supuesto, de una manera absolutamente descarada, diciendo que la ley de amnistía es una reforma, una norma que se aprobó para luchar contra el terrorismo. ¿Qué? ¿Qué tal mitómano, por favor? ¡Palerazo! Le hicieron el pare, ¿ah? Ahora vamos a ir con todo eso, señores. Esto es, repito, Arde Troya. Síganos, estamos aquí en vivo y en directo hasta las 11 de la mañana y empezamos hablando de la Junta. Porque por un lado, la vicepresidenta de esta entidad está solicitando la suspensión por 6 meses del actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pero a Gino Ríos, que es el presidente de la Junta, no lo tocan. No. Ayer se tomó la decisión. Los únicos que estuvieron a favor de que sea destituido fueron, y hay que decir los nombres, por supuesto, Francisco Tábara y Germán Cercovich. Los únicos. Los que lo blindaron: María Cabrera, obviamente la vicepresidenta, la que se quiere bajar a Delia Espinosa, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo. Esto a pesar de que existe una sentencia que aquí tengo en mis manos y que la Junta la tiene y que la Junta debió indagar sobre el historial de alguien que quería convertirse en presidente de la Junta Nacional de Justicia. Ya, digamos que se les pasó. Fueron negligentes, irresponsables, lo que quieran. Pero cuando esto ya se hace público, lo que debió venir de manera automática es una respuesta lo suficientemente enérgica como para decir a una persona que tiene una sentencia por violencia familiar, que existen pruebas, cartas notariales de las misivas que le mandaba a su esposa, amenazándola, diciéndole que no valía nada, argumentando que Dios la iba a castigar, o sea, un nivel
de agresión psicológica impresionante, a ese tipo lo mantienen por decisión de la mayoría en la Junta Nacional de Justicia. No, que se quede, ya nos cayó bien Gino Ríos, buena gente. Sí, maltrataba a la esposa, pero bueno, todos se equivocan, ¿no? Como si no existiese la necesidad, pregunto, digo, opino, de hacer una mínima evaluación de la catadura moral de una persona. Observar cuáles son sus principios, su moral, si es una persona ética o no. ¿Cómo va a escoger este tipo a los jueces de familia que mañana tienen que tomar decisiones sobre tenencias, sobre disputas que puedan existir en familia cuando una mujer se atreve a llegar hasta la última instancia argumentando que ha sido víctima de pronto de violencia psicológica, sexual, física por parte de su pareja? ¿Qué va a decir él? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Si él es un agresor de mujeres. Acá está, fundada la reconvención de divorcio por la causal de violencia psicológica e imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial, planteada por Obdulia Amparo Carolina Gildemeister, la ex mujer de Gino Ríos. Habiendo acá una señora como miembro de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que es la vicepresidenta María Cabrera. Pero a ella no le importa tampoco, porque debe ser del grupito Las Pinky, ¿no? Del petit comité de la Junta Nacional y de los que le rinden pleitesía a Gino Ríos. Eso no nos preocupa, vámonos con Delia Espinosa. Hay que sacarla. Como sea, ya tiene denuncias constitucionales, el Congreso de la República no se la puede bajar, Patricia Benavides ya regresó al Ministerio Público como fiscal supremo, pero la idea es que regrese. Y lo que han hecho es una locura. Pero es tamaña estupidez, perdonen por la expresión, no encuentro otra palabra, otro adjetivo para referirme a esta medida que se ha tomado a través de la doctora Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. Elevar al Pleno de la Junta Nacional la propuesta de medida cautelar de suspensión preventiva de la fiscal de la Nación y fiscal suprema también, la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en su función de fiscal de la Nación. En cuanto al plazo de suspensión, se tendrá en cuenta el plazo de 6 meses, señalado en el artículo 91 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que quieren castigar? El hecho de que Delia Espinosa no haya repuesto a Patricia Benavides en su cargo de fiscal de la Nación, por orden de la Junta Nacional de Justicia, no se puede. La Junta Nacional de Justicia coloca, mueve, saca fiscales y jueces, pero no tiene absolutamente nada que ver, no hay injerencia en cuanto a la decisión de quién tiene que liderar el Ministerio Público. Eso lo decide un grupo de fiscales supremos que forman parte a su vez de una junta. Entonces Delia Espinosa, cuando recibe el documento, lo que hace es efectivamente regresar a Patricia Benavides, dar la orden para que regrese, porque eso sí lo puede decidir la Junta Nacional de Justicia, a su puesto de fiscal suprema, pero de lo otro ya no depende de ella. Por eso es que la Junta de Fiscales Supremos hizo una conferencia, recuerden ustedes, diciendo, oigan, no pueden pasar por encima de nosotros, tenemos autonomía, tenemos independencia y somos nosotros los que decidimos quién nos representa aquí en la Fiscalía, en el máximo cargo. La Junta se picó. No, porque no la quieren. Se la tienen que bajar sí o sí. Esa es la consigna. Esa es la orden. ¿No ven que están todos alineados? Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República. Poder Ejecutivo, por supuesto, no va a ser Dina Boluarte, que a través de Santibáñez mueve todos los hilos, cortan el jamoncito. Y respondió Delia Espinosa. Vamos a escuchar en instantes parte de lo que dijo, pero antes aquí tengo este documento donde pide Delia Espinosa que se disponga la abstención de la señora María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia e instructora en la investigación preliminar abierta en mi contra, mediante la resolución, ahí sale el número,
por concurrir motivos que perturban la función de la autoridad y que por razones de decoro institucional hacen incompatible que continúe ejerciendo funciones instructoras en el presente procedimiento. Bien que Delia Espinosa se defienda, por supuesto, porque más allá de que caiga bien o mal, no la conozco, no es mi amiga, la he entrevistado una vez en mi vida y ahí queda la cosa. Sin embargo, creo en la Constitución, en la ley de leyes, creo en la democracia, creo en el Estado de Derecho y creo que esto es un atropello, es un abuso, una canallada, es inconstitucional. ¿Cómo la van a sacar porque a la Junta Nacional de Justicia le da la gana? Si no tiene absolutamente nada que ver en eso. Es como que mañana un fiscal diga yo voy a condenar a tal o cual persona. No puedes, tú eres fiscal, a ti lo que te corresponde es investigar y solicitar una pena, sí, una condena, un castigo, por supuesto, pero es un juez el que determina si esto realmente tiene algún tipo de validez, fundamento jurídico como para sentenciar o se archiva. Zapatero a sus zapatos. Dios mío, ¿se dan cuenta el nivel de basura que hay en la clase política? La cantidad de investigaciones gravísimas, gravísimas, que ahora mismo están siendo investigadas en el Ministerio Público, que ha llevado a toda esta gentuza a poner contra la pared a Delia Espinosa, sea como sea, no importa, pero no puedes, no importa, hay que sacarla. La denunciamos constitucionalmente, yo pido una suspensión de 6 meses, nos alcance el tiempo, antes de las elecciones de abril del 2026, y nos limpiamos todos para irnos a nuestra casa sin investigaciones abiertas. Los niños, los mochasueldos, los acusados del puticlín en el Congreso de la República, Dina Boluarte, Nicanor, Juan José Santibáñez, que tiene 3 expedientes abiertos, los más sonados, los Guayquis, y presuntamente formar parte de una organización criminal vinculada a esta mina en Lucanas, Ayacucho, El Dorado. Dina Boluarte, los Rolex, la escapada de Cerrón, las cirugías, los muertos, los muertos. Por eso la desesperación de cortar palitos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en simultáneo el incongruente, hipócrita y mentiroso compulsivo, y lo digo así con todas sus letras, y me importa 3 pepinos que mañana me mande una carta notarial o me manda a seguir, Juan José Santibáñez, se va a un evento de la ONU, donde el tema a tratar es derechos humanos. ¡Derechos humanos! Cuando acá no se respetan los derechos humanos, cuando queremos pasar al nivel de Nicaragua, Venezuela, Cuba, donde se mata, se tortura, se viola y ya, ok, ya no importa, con tal, la Corte Interamericana no se va a meter, porque ya no salimos, jojolete. ¿Eso es lo que queremos como país? Por favor, estamos en el peor momento de la historia, por lo menos desde que yo soy periodista, el peor, sin duda. Y quienes son mayores que yo, periodistas de otras generaciones, me dicen, Juliana, lo que te podemos asegurar es que estamos viviendo algo igual o peor que en la época del fujimorismo. Y Delia Espinosa, como les decía, salió y se defendió, porque es lo que corresponde, porque es un atropello. Escuchemos. Se ha divulgado desde el día de ayer una noticia respecto de la Junta Nacional de Justicia, en el sentido que la señora instructora de dicha entidad del Estado, María Teresa Cabrera, como encargada de la investigación preliminar sobre mi persona ante la supuesta desobediencia de una resolución que pretendía reponer a la señora fiscal suprema, hoy fiscal suprema titular, Patricia Benavides, en el cargo de fiscal de la Nación, está solicitando que se apruebe por parte del Pleno, es decir, por todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, mi suspensión por 6 meses. Todavía no se me ha notificado formalmente, oficialmente, pero, sin embargo, ya están circulando estos documentos que vamos a verificar su condición de oficiales una vez que se nos notifique. Lo que preliminarmente puedo decir es que, desde ya, de ser cierto este pedido, la señora Cabrera estaría cometiendo delito de prevaricato. ¿Por qué? Porque en uno de los documentos, que esperamos no sea cierto, señala de que se me somete a un proceso inmediato, cuando el Tribunal Constitucional ya ha dejado claramente establecido que el procedimiento inmediato disciplinario no es constitucional, no es legal. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que no se me puede sancionar o pretender sancionar
por haber cumplido con la Constitución, artículo 158, puesto que como fiscal de la Nación, lo que la Junta Nacional de Justicia pretendía era que yo cometa una infracción constitucional abandonando mi cargo para entregarlo a otra supuesta magistrada. Voy a dar algunos detalles, estando dispuesta a las preguntas que deseen hacer, porque este no es un tema personal, este es un tema institucional. ¿Por qué hay tanto apuro de retirar a Delia Espinosa de la Fiscalía de la Nación? ¿Por qué hay tanta preocupación? Yo pediría públicamente a la Junta Nacional de Justicia que retome los muchos casos que tiene allí, durmiendo el sueño de los justos, respecto de procedimientos de ratificación o de destitución que están desde el año pasado. Eso sería bueno. Que no se cometa el mismo error que están cometiendo en el Congreso de la República, como ya lo hemos demostrado. Que toman algunos casos sin respetar el orden cronológico para tramitarlos. Unos los apuran y otros no. Eso no es respeto al debido proceso. Es que en el Perú realmente está ardiendo Troya. Voy a aprenderme un mito, porque todo lo que está pasando y eso que el programa acaba de iniciar. En instantes viene la expresidenta del Tribunal Constitucional, que creo yo es una de las voces más acertadas para hablar de todo lo que está sucediendo alrededor de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República. Después sale a hablar de la presidenta de la República de autonomía, soberanía, independencia. Sí, ya ha copado todo con su gentuza. Tiene razón Delia Espinosa cuando dice yo no podía aplicar lo que la Junta me estaba solicitando porque iba en contra de la Constitución. Me estaban pidiendo que reponga como fiscal de la Nación a Patricia Benavides y no lo puedo hacer. Esa es una decisión de la Junta de Fiscales Supremos, no de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo me van a pedir que yo cometa una irregularidad? Eso era lo que quería la Junta Nacional de Justicia, eso es lo que quiere, pero como no lo ha conseguido, vamos todos, ¿ah? Hay que cargarnos a Delia Espinosa. Así como Rafael López Aliaga dice que hay que cargarnos a Gustavo No, Dios, no lo Gorriti. hagan, no. Sí, no lo hagan, esa es la idea, no lo hagan, pero lo están haciendo. Y frente a todos, en nuestra cara pelada. Y claro, ¿qué nos queda? No votar por algunos, tomar un poco más en cuenta quiénes van a ser los próximos candidatos al Congreso 2026, que va a ser bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Sabemos que la mayoría de hoy congresistas van a tentar suerte para quedarse en el Parlamento en calidad de senadores, porque además han bajado la valla para que cualquiera pueda acceder a ese cargo. No quieren soltar la mamadera, no quieren responder por las investigaciones, no quieren dar la cara a la justicia, quieren seguir viviendo el Estado. Ahí están los verdaderos caviares. Y casualmente ese grupete es el que se encarga de repetir todo el santo día caviar, 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 caviar. Como Santibáñez, que encima de tonto, porque bruto es el señor, claro, es un mentiroso compulsivo. Acuérdense ustedes cuando salieron estos audios que los presentó Cuarto Poder, donde habla con Culebra y le dice, oye, ya sabes, hermano, soy el nuevo ministro del Interior, la presidenta, la doña, me ha pedido, ¿no?, que vaya con fuerza contra la DIVIAC. Y sí, no sabes lo que pasó con el cofre, el coche presidencial, ahí se llevaron a Cerrón, pues, hermanito. Sí, lo negó. ¿No es mi voz? No, no es mi voz. Es como que te muestran un ampay, ahí sales chapando con una mujer que no es tu novia, tu esposa, tu conviviente. Eres tú, es tu pelo, es tu talla, es tu carro, está todo. Pero no. Es una especie de psicopatía. Y al final el Ministerio Público determinó con especialistas, a través de diversos peritajes, a pesar de que Santibáñez nunca se sometió al examen para hacer la comparación, con incursiones públicas, donde él habla, obviamente, y se puede obtener ese audio, que es su voz. Es su voz, no hay nada más que discutir, y que no hubo ni manipulación, ni edición, ni postproducción, nada. Que el material que entregó el capitán Junior Izquierdo, más conocido como Culebra, al Ministerio Público, a la Fiscalía, para demostrar que lo que estaba diciendo era probable, era altamente comprobable, estaba ahí, tal cual. Santibáñez, ¿por qué no respondes? Porque está en Suiza. Con impedimento salía del país, pero en Suiza se lo levantaron. ¿Qué? ¿No van a dejar viajar a mi ministro favorito? ¿A mi Pinky, a mi amiguito? ¿A ese hombro que me protege cuando estoy triste y lloro? No, Santibáñez, te vas a Suiza. Pero es una convención de la ONU, de los derechos humanos, señora presidenta, le habrá dicho, y nosotros estamos en contra.
de la Corte Interamericana, nos queremos ir, nos importa 3 pepinos los derechos humanos. Viaja nomás, Suiza es precioso, ándate, Ginebra, imagínate, no conoces. Y el impedimento lo levantamos al toque. Corte Suprema, encontraron a un juez patero y dijo, ya, ok, que salga. Pero cuando regrese, le imponemos nuevamente el castigo. Para que cuando quiera viajar, otra vez Dina Boluarte diga, no, te vas igual, ¿qué impedimento para nosotros que estamos en el poder? Esas son tonterías, leguleyadas. ¿Ah? Te vas nomás. Estuvo en este evento enorme, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, donde hay gente muy leída y que además se entiende de lo que pasa en todos los países que forman parte de este evento y que han mandado a sus respectivos representantes. ¿Cómo va a salir a decir que la ley de amnistía que aprobó el Congreso de la República y que fue suscrita, oleada y sacramentada por este gobierno asesino, y lo digo así con todas sus letras, es en realidad una ley por atentados terroristas? ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Qué? Perdón, a ver. ¿Por atentados terroristas? No, señores. La ley de amnistía es una norma dada para entregarle impunidad absoluta, limpiar, curar, salvar a militares que asesinaron en nuestro país durante la guerra interna. A mí no me vengan con idioteces. Y por suerte un comisionado de la ONU, ¿no?, levantó su voz. Por supuesto, no tomó bien las excusas apócrifas del ministro de Justicia del Perú. No se creyó ese cuentazo. ¿Dónde creía que estaba Juan José Santibáñez? ¿Ah? ¿Dónde? ¿En un consejo de ministros donde puede meter flor o frente a un grupo de personas que no entienden absolutamente nada de asuntos legales, de defensa de los derechos humanos, de lo que representan los delitos de lesa humanidad? No, estaba con gente muy proba, intelectual y especialistas en materia de derechos humanos. Por eso la convención se trataba de eso y no de otra cosa, no de inseguridad, de economía, de tratados de libre comercio. Es impresionante. Volker Turk, el comisionado, dijo que la norma, la ley de amnistía, es un retroceso para la justicia. ¿Y qué responde Santibáñez? Bueno, la verdad es que nosotros como país, el Perú, estamos evaluando si permanecemos o no. ¡Hipócrita! Hipócrita, no están evaluando nada. A usted, señor Santibáñez, lo han nombrado para hacer una reforma jurídica, políticamente hablando en el Congreso, en el poco tiempo que le queda a Dina Boluarte en el poder, y para que además inicie el proceso legal que se requiere, que dura 1 año o más, y desvincularnos por absoluto de la Corte Interamericana. ¿Qué hace ahí sentado? Tengo un poco de sangre en la cara. Se fuga, dicen algunos. La propia Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, dijo, de pronto se va. Yo sí creo que va a regresar. Sí, va a volver. Pero va a volver a seguir limpiándose, a seguir mintiendo, a seguir buscando la manera de meter a la fuerza a Patricia Benavides con sus socios, con sus aliados, para que luego ya no lo investiguen. Y así librarse de polvo y paja. Es un asco esto. Es repugnante, nauseabundo y vomitivo. Escuchemos a Santibáñez en la ONU. Respecto a la mención realizada por el Alto Comisionado sobre la adopción de la ley de amnistía, esta se ha dado según el principio de separación de poderes y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo. En ese contexto, frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema. El Perú seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos, no sin antes reconocer que todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia sin importar injerencias de ningún tipo. Muchas gracias. ¿Qué le pasa? Vamos a seguir colaborando. ¿Colaborando qué? Se están poniéndole cabe a todo lo que tiene que ver con indagaciones pendientes todavía en casos de terror que se han escrito en nuestro país, donde han habido atentados contra los derechos humanos. Y no, que la injerencia. ¿Qué injerencia, por favor? Tú tienes un convenio con una entidad internacional
que resguarda a varios países, no solamente al Perú, en cuanto a aquellas personas que han resultado víctimas de delitos de lesa humanidad. Y de eso te quieres ir. Y dices encima que es injerencia. No es injerencia, no dejamos de ser un país soberano, autónomo, independiente. Pero cuando hay un contrato, se respeta. Y el Perú decidió en su momento que necesitábamos tener este aval, este escudo protector, porque somos un país que ha escrito varios capítulos de esa historia con situaciones que tienen que ver con esta clase de atropellos, de abusos, torturas, violaciones sexuales a gente inocente, buena, desapariciones forzadas. Por favor, por suerte, a pesar de que la ley de amnistía ya está en vigencia, hay un grupo de jueces lo suficientemente inteligentes, coherentes y respetuosos de lo que significa el derecho internacional que ha decidido rechazar la ley de amnistía por la masacre de Chumbivilcas. ¿Qué han hecho? Legalmente aplicar la figura del control difuso. Yo desde aquí saludo al magistrado, al juez Leodán Cristóbal Ayala, porque no podemos olvidar nuestra historia. Algunos dicen, ay, siempre repitiendo lo mismo, recordando, no se puede vivir del pasado, se equivocan. Recordar no es quedarte en el ayer. Recordar es asegurarte de que tienes la suficiente información y entendimiento de lo que pasó en un país para no permitir que se repita la misma historia. Para eso sirve la memoria. El 20 de abril de 1990, una patrulla militar torturó personas, detuvieron campesinos, violaron sexualmente a varias mujeres, mataron a 10 personas. ¿Y ahora qué van a hacer contra los jueces que han decidido aplicar el control difuso y decirle no a la ley de amnistía? ¿Los van a castigar? ¿Los van a perseguir? ¿Se los van a cargar, como Rafael López Aliaga pretende hacer con Gustavo Gorriti? Están obedeciendo al derecho internacional, repito, a un convenio. Recordemos que cuando se promulga la ley de amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia de manera enérgica diciendo, espérense un ratito, ahora ya no exhortamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo peruano. Vamos a los jueces, que son los que van a tener que definir si hacen caso a la ley de amnistía o a lo que representa parte de un convenio que tiene el Perú con nosotros, que somos la Corte. Y estos jueces han hecho bien. Pero ya depende qué magistrado te toque. Es una especie de, ¿no?, ruleta rusa. ¿Me tocará uno que cree realmente en los derechos humanos o me tocará uno que de pronto es militante de algún partido político cercano a APP, a Fuerza Popular, a Perú Libre? A Dina Boluarte, conoce a Nicanor y ahí me friego. Qué horrible vivir así. Sobre todo cuando hay tantos deudos pidiendo justicia, cuando hay tantos cuerpos que hasta el día de hoy no aparecen, cuando hay tantos militares que deberían de morirse y podrirse en la cárcel por haber atentado contra la vida, contra el cuerpo de tantísimos peruanos. Es una locura. María Elena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, ha tenido la amabilidad de venir al programa. Ella no suele dar entrevistas presenciales, pero ha hecho esta excepción con este humilde programa Arde Troya conmigo, cosa que agradezco. Y le invito a pasar a la mesa de conducción, no sin antes agradecerle, porque es un lujo realmente tener a alguien tan preparada y una mujer tan honesta aquí en el programa. Estoy que echo fuego, perdón, doctora, perdón. ¿Cómo le va? Es que, ¿dónde estamos? ¿En qué país vivimos? Explíquemelo usted, porque yo ya no entiendo nada. Primero me pregunto si realmente estamos en un país donde hay un Estado de Derecho. Y pienso que formalmente existe un Estado de Derecho, pero que en la realidad ese Estado de Derecho ya ha sido desarticulado y lo que estamos meramente asistiendo es a la formalidad, a una pantomima, sobre todo de democracia. Sí, es increíble. Lo de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, han decidido mantener en el cargo a Gino Ríos, que es una persona que, además, abiertamente ha demostrado ser un agresor de mujeres. Las cartas notariales que le envía a su esposa están allí. La trata de basura para abajo. ¿Cómo una persona sin moral, sin ética y sin principios puede ser avalada por 4 de los 6 integrantes de la Junta, sin contarlo a él, que tenían que tomar ayer una decisión? Dos cosas. Primero,
hay que recordar que simultáneamente la Junta Nacional de Justicia está sacando dos noticias. Una, el tema de la fiscal de la Nación y también el tema de Gino Ríos, ¿no? Yo considero que eso es una cortina de humo. Están sacando las dos noticias a la vez para bajar el efecto de una de ellas. En mi entender, creo que el efecto más nocivo va a ser el de Ríos, por las siguientes razones. Primero, porque ahí hay un dato objetivo. Hay una sentencia donde la juez le condena por violencia familiar. Eso no es un invento, eso es un dato. Y bueno, y posteriormente ya será el tema de su divorcio por la agresión sexual, no, por la agresión física o psicológica, que es otro tema. Pero yo me quedo con la sentencia donde una juez le dice, te condeno por violentar a tu familia. Y permíteme decirte algo, para ejercer un cargo hay un perfil, ¿no? Por ejemplo, tú para que seas conductora y periodista, tienes un perfil ad hoc, ¿no? Y en el caso de ejercer la designación de jueces, de fiscales y controlar todo el sistema de designación de miembros del sistema judicial, quien va a hacer esa función debe tener cierto perfil. Por ejemplo, no tener deudas con la SUNAT, no tener deudas con alimentos, no ser un agresor de familia, no haber sido expulsado de un colegio profesional, más allá también de sus conocimientos jurídicos, ¿no? Pero hay este plus, este perfil ad hoc a ese cargo. ¿Qué pasa por un tema moral? Y la ley lo dice, o sea, para quien de repente tiene una relatividad moral, acá hay un mandato legal. Y hay un mandato legal que te dice, tú violentador no puedes ejercer ese cargo, haz otra actividad. Es como si yo le mandara, por ejemplo, a Alibaba y los 40 ladrones a dirigir la Contraloría, o a Pedro Navaja que me dirija la Contraloría del país. Bueno, estamos parecidos, ¿no? Bueno, pero hay un perfil que se requiere y ese perfil es lo que no se ha respetado. Aún más, yo considero que esa decisión que ha tomado la Junta Nacional en mayoría de estos miembros Cabrera, Chantubí, de la Puente y Galindo, es una decisión, una resolución administrativa que contraría la Constitución. En su momento me imagino que van a tener que ser cuestionadas, se llevará a las instancias judiciales. ¿Por qué afecta la Constitución? Porque el tribunal, en el caso Coloma, Valareso, en ese caso, ha señalado que constituye un valor constitucional para toda mujer tener una vida libre de violencia, que es una fusión del derecho a la vida, a la salud, a la libre desarrollo de la personalidad que tenemos todas las mujeres en nuestro país para poder expresarnos, ¿no? Y este sentenciado, que además sigue siendo y va a continuar presidiendo la Junta Nacional de Justicia, es el encargado de escoger, elegir, poner jueces de familia. O sea, mañana un juez que pega a su esposa decide si en una controversia familiar la razón la tiene ella o él. Una persona que no tiene catadura moral, una persona que no tiene principios porque fue elegida por alguien que evidentemente tampoco contaba con la ética suficiente como para tomar una decisión desde el principio moral, que es lo que te rige finalmente como persona en el mundo. Mira, Juliana, frente a tu pregunta te doy dos ideas. La primera es, todos los jueces del país pasan por una ratificación cada cierto tiempo. ¿Quién va a suscribir la ratificación? Ríos con todo su grupo de funcionarios. Increíble. Y para ratificar tú tienes que mostrar tus decisiones, tus resoluciones. Un juez de familia podría mostrarle a Ríos su resolución que condena o que sanciona por violencia familiar. Yo creo que para Ríos sería un demérito que un juez de familia le diga, bueno, he puesto una sanción por una persona que ha masacrado a su mujer o sus hijos. Y un segundo argumento, no solo el tema de los jueces de familia, pido que se investigue en la Junta Nacional, hay denuncias contra jueces y fiscales de todo el país por ser agresores también con su familia. Ríos Patio no es el único en nuestro país. Claro, pero hay muchos Ríos que preside Patio. La Junta Nacional de Justicia, más escandaloso todavía. Exactamente, y con Ríos Patio no es el único, ¿no? Hay muchos Ríos Patios en el sistema judicial, no solo los jueces de familia. ¿Quién puede hacer algo? ¿El Tribunal Constitucional? O sea, ¿quién podría realmente buscar la manera de
revertir esta decisión tomada por la Junta Nacional de Justicia? Ya, perfecto. Esta resolución administrativa que ha tomado estos funcionarios de la Junta, y permíteme señalar que es Cabrera, que es Chandubí, que es de la Puente y Galindo, estos 4, esa decisión puede ser cuestionada en sede judicial y uno de los grandes argumentos no solo va a invocar el mandato legal, sino también que esta resolución contraria a los valores de la Constitución, como dije, vivir con una vida digna y libre de violencia. Ya, entonces sí habría una salida. Claro, es posible revisar esa decisión. Entonces vayamos al otro tema que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La doctora Cabrera pide la suspensión por 6 meses de Delia Espinosa, argumentando que ella no obedeció a una orden de la Junta de reponer en calidad de fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Pero lo que se entiende es que, si bien la Junta Nacional saca jueces y fiscales, no toma la decisión de colocar al máximo representante del Ministerio Público. Para eso está la Junta de Fiscales Supremos. Escuchamos a Delia Espinosa hace instantes decir cómo yo iba a hacer caso a una solicitud donde me están pidiendo ir en contra de la Constitución. Y encima, por eso me quieren castigar. Y ella responde y pide que esta señora Cabrera se abstenga. ¿Me va a decir usted que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, doctora Ledesma, no saben lo mínimo indispensable en materia constitucional, legal, que es que el fiscal es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, no por la JNJ? Te doy una respuesta jurídica y luego una respuesta política. Las y dos, creo por que la favor. respuesta... Y hasta una personal, viniendo de usted. Bueno, la respuesta jurídica, y para que también tus seguidores tengamos en cuenta, el Estado y el poder se organiza de diferentes maneras y se le encarga a cada entidad que realice determinadas competencias y atribuciones. La Junta tiene una atribución: designar, mantener, ratificar, destituir a los jueces. Y el Ministerio Público tiene una razón de ser, que es perseguir el delito, dirigir la investigación. Están separadas las competencias. La Junta, un día, de mutuo propio, de oficio, decidió arrepentirse de la decisión que tomó de haberla destituido a Patricia Benavides. Las razones ya no las voy a decir porque son hartas conocidas por todas las actividades delictivas que se le imputan. Pero son ¿no? decisiones políticas. Es que la política está tomada con la criminalidad. Eso Y esa voy. era la respuesta, la segunda idea que te daría cuando haremos el análisis político. Pero desde el punto de vista jurídico, entonces la Junta decide arrepentirse de la decisión y encima todavía diría de una manera de alucinación jurídica, cree que tiene la potestad de designar quién va a representar al Ministerio Público. Cada entidad tiene su forma de representación. El Congreso, su presidente, que representa al Congreso, es producto del consenso de los congresistas. El Poder Judicial, su presidente, producto de todos los jueces supremos que designan a su representante. El Ministerio Público, su representante, que es el fiscal de la Nación, producto del consenso de los fiscales supremos. ¿En qué parte de la Constitución dice que la Junta Nacional tiene el poder, la atribución para designar quién va a ser fiscal de la Nación? No está en la Constitución, más bien la Constitución dice todo lo contrario. Invito a leer el artículo 158. El fiscal de la Nación es elegido por los fiscales supremos. Entonces, desde ahí hay una situación de infracción constitucional. Y por eso es que esa resolución era imposible ejecutar, porque en todo caso, si la Junta quería que se retorne al mismo lugar que tenía Benavides, es una decisión de la Junta. Le hubiera dicho, pongo a consideración para que usted elija a cuál de estas fiscales, pero esa es su decisión, esa es su competencia, ¿no? 2, también hay una situación de ilegalidad. La ley que han invocado de procedimientos administrativos para reponer a Benavides requiere unanimidad de todos sus integrantes, 7 votos, y ni siquiera están los 7 votos, hay por lo menos hay 6. Y tercero, también no hay la certificación que se ha realizado, la votación y todo. La secretaria que da fe del acto que se ha realizado no existe, renunció, no hay ningún antecedente. Por lo tanto, esas decisiones es inconstitucional, es ilegal y encima es inexistente. Entonces, sobre este acto que no hay quien dé fe de la situación, de la votación, entonces pretenden dar
efectos jurídicos con una especie de notificación que no está sostenida, por lo menos en la evidencia de la existencia del acto. Claramente, doctora Ledesma, lo que se está buscando es sacar sí o sí a Delia Espinosa del despacho de fiscal de la Nación. No la quieren ahí porque ya se van todos estos a su casa, los congresistas, Dina Boluarte y compañía, y su secta, y su grupo, y aquellos que forman parte del pacto, y se quieren librar de los expedientes de las investigaciones que están abiertas en el Ministerio Público. O sea, no es casualidad que exista esta guerra entre el Poder Ejecutivo y parte del aparato jurídico. Pongo el ejemplo para graficar lo que está pasando en nuestro país. ¿Cuál es el escenario óptimo de los delincuentes, de los criminales? Que no haya policía, que no haya investigación, Claro. que nadie me persiga. Que el y total escenario sea impunidad. perfecto. Ese es el escenario óptimo de la criminalidad. Y ese es el escenario que estamos viviendo ahora. El Congreso, la Junta Nacional, el Tribunal Constitucional, la Defensoría son voceros de la criminalidad. Y ahora ellos han declarado la guerra a quienes están haciendo su labor por mandato constitucional, que le corresponde, los únicos que les corresponda perseguir el delito son los fiscales. Pero en el caso de, y eso es ya ingresando un poco más a una lectura política, nuestra clase política está tomada por las organizaciones criminales. Ese es el ADN de las organizaciones políticas. ¿Y quién toca y quién toca a estos funcionarios? Presidente de la República, congresistas, miembros de la Defensoría o los miembros de la misma Junta Nacional de Justicia. ¿Quién puede perseguir los delitos que puedan realizar? Es la fiscal de la Nación, la única. Por eso es persona no grata, por eso es que el delincuente busca destruir a quien le persigue o a quien le quiere investigar. Y por eso son flancos, por eso son puntos de ataque. Y con mayor razón, jueces independientes es lo que menos agrada. Claro, más allá de que sea Patricia Benavides quien regrese al cargo de fiscal de la Nación, puede ser cualquier otro compinche de este grupo de poder del que Exactamente. casualmente estamos hablando. Delincuentes. Pero, a ver, regresamos a lo mismo. Lo que se busca es la impunidad absoluta. Y tienen muchísimo poder. Tienen prácticamente copadas a todas las instituciones. El concepto de institucionalidad, de soberanía, de autonomía, de independencia, hoy en el Perú no existe. Pero Juliana, una cosa es el poder formal y otra cosa es el contrapoder que existe. Hay que hacer una lectura del contrapoder que está presente ahí. Y ese contrapoder es clase política más organización criminal para destruir estabilidad, institucionalidad, ¿no? Seguridad jurídica. Eso hay que destruirlo para operar en el mejor país de maravillas que podemos encontrar. Cero institucionalidad, cero ministerio público complaciente, jueces asustados, tribunal constitucional ahí bendiciendo las irregularidades que hace, por no decirle otras cosas, y encima un defensor del pueblo que realmente, como dice Es el defensor de Dina. O es un ofensor de la constitucionalidad. ¿Peor o igual que en la época de la dictadura de Fujimori? Reproduce los mismos patrones, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los datos muy preciados del fujimorismo eran sus vladivideos, que siguen siendo muy preciados. ¿Dónde estarán toda esa videoteca? ¿Y qué hizo Fujimori? Contrató o buscó supuestos fiscales que eran falsos. Tomó el local de donde estaban y se los llevó. Y por eso hay una condena por el robo de los vladivideos, Claro. ¿no? Está condenado por ello. También vemos acá ahora la misma historia, ¿no? Aparentar una formalidad, en este caso aparentaron fiscales truchos acá, aparentar una formalidad para fines ilícitos. ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué puedo robar? ¿Qué puedo lograr de impunidad? Pero casualmente porque hemos vivido esa historia y porque tuvimos que abrir a la fuerza los ojos, porque nos pusieron los vladivideos, ¿no?, en pantalla gigante durante varios días para entender el nivel de corrupción al que se había llegado durante la época del fujimontesinismo, y luego retornamos a la democracia que tanto costó a través de esa marcha no emblemática de los 4 suyos. ¿Cómo es que estamos nosotros como ciudadanía permitiendo esto? Yo le pregunto, Juan José Santibáñez, censurado por el Congreso de la República, le inventan una oficina en Palacio de Gobierno de monitoreo que ni existía para justificar un sueldo y para tener cerca a la Presidenta de la República. Le dan el Ministerio de Justicia
para hacer una reforma jurídica y seguir atentando contra la Constitución y para además empezar el proceso de romper palitos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenía impedimento de salida del país. Sin embargo, Dina Boluarte pasa por encima. O sea, el Poder Ejecutivo, que es Dina, pisotea una decisión, una resolución del Poder Judicial para mandar de viaje, porque encontró un juez buena gente en la Corte Suprema, a alguien que no podía dejar territorio nacional. ¿Cómo nos explicamos eso? Y encima se va a Ginebra a mentir. Bueno, primero el tema de la corrupción, algo que se tiene que agradecer del gobierno de Fujimori es que nos ha dejado una evidencia documental de cómo operaba la corrupción. Sus Vladivideos, por eso yo le digo a los alumnos, es una prueba típica, documental, directa, nadie va a decir ahora que no había corrupción. Los Vladivideos es una gran Que evidencia. además lo reconoció Fujimori. Sí, lo que no y como reconoce son los delitos de lesa humanidad. Ya, pero eso es un elemento. Cosa que no es que la corrupción viene del gobierno de Fujimori. Tenemos los gobiernos anteriores que también han estado en esta misma dinámica, pero lo que no había era la prueba directa. Tal vez sí la inferencia que les acompañaba. Ese es un tema. Un segundo tema. Santibáñez es la expresión de ese contrapoder que existe, ¿no? Que se mueve y que sostiene este gobierno. Al final, Boluarte es solamente una mascarilla de proa que aparece ahí, ¿no? Pero hay un contrapoder de facto alimentado por la organización criminal, y Santibáñez es un operador de esos intereses. Esa es la lectura política que hay que dar. ¿Pero por qué viaja? O sea, a PPK hace un mes lo retienen en el aeropuerto sin impedimento de salida del país y le dicen, no señor, usted a Estados Unidos no viaja. ¿Pero por qué si no hay ninguna prohibición? Bueno, la prohibición ahorita llega. Llega a posteriori. Eso es absolutamente ilegal. Pero en el caso de Santibáñez hay un juez que le ha dado temporalmente, le ha suspendido el impedimento. ¿Por qué a Y Santibáñez? ese juez, luego, me parece haber escuchado por referencias periodísticas que luego ha sido ascendido a la Corte Suprema. Sí. ¿No? Entonces, por eso le digo, lo que se requiere son jueces valientes, Pero ¿quién independientes. castiga, doctora Ledesma, mañana más adelante, cuando acabe este pacto, cuando se vaya toda esta gente miserable del poder, a quienes casualmente pisotearon la norma y atentaron contra la Constitución y favorecieron a los amigotes? Tu pregunta es recontra buena. ¿Por qué? Porque en este escenario político, ¿a qué grupos políticos que están presentándose, por lo menos en su oferta política, están diciendo que van a hacer una auditoría no solo jurídica de todas estas normas que están sacando, sino una auditoría también a ciertas prácticas o a ciertos actos que han realizado en este gobierno? Nada, parece que sobre este lodo se están pretendiendo construir, ¿no?, nuevos mensajes políticos, que en el fondo va a ser lo mismo. No encuentro alguien que diga, vamos a transformar, vamos a cambiar, y todas estas malas prácticas que se ha venido dando, no sean, por lo menos, tengan que responder. Porque hay un principio en la Constitución, y siempre también le digo a los jóvenes que trabajan conmigo, le digo, como dice la Constitución, todo poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Tal vez en este momento te puedas sentir súper poderoso, pero las torres más altas terminan derrumbándose. Si no, veamos todos los presidentes que están detenidos en prisión para sustentar lo que digo. Y la inmunidad se acaba. Hablando de prisión, el Tribunal Constitucional tomó la decisión de liberar a Betsy Chávez porque cuando se le solicita una extensión de la prisión preventiva, esto se da de manera extemporánea. ¿Fue justa esa decisión del TC? ¿Es justo que no la dejen trabajar en el Congreso cuando el parlamentario Roberto Sánchez había anunciado que la iba a contratar como personal de confianza con un sueldo de 10.000 soles, sin ser sentenciada, participando todavía en un juicio oral y ya en libertad? No me convence la decisión del Tribunal Constitucional, porque todos los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera. El Tribunal Constitucional, 2 meses anteriores, no recuerdo el caso concreto, tomó una decisión contraria a la que hoy dice en el caso Betsy Chávez, ¿no? Entonces, tiene que haber coherencia y tiene que haber trato igualitario frente a los mismos hechos. Pero por eso existen precedentes, de acuerdo a las resoluciones, veredictos del Tribunal Constitucional. Que el mismo tribunal no lo respeta. Es que el mismo Tribunal Constitucional lo que estamos viendo es que se pone cabe y se vive dando la contra. Bueno, desconozco, pero lo único que sé es que como lectora y como ciudadana veo que el tribunal toma una posición en un caso y los 2 meses posteriores, en el caso Betsy Chávez, cambia de opinión y dice todo lo contrario. Entonces acá hay un trato diferenciado frente a los mismos hechos. Pero ella ya en libertad, más allá de la decisión que tomó el TC, ¿puede trabajar
en el Estado, en el Congreso de la República, asesorando a un parlamentario, me parece que legalmente no hay No ningún hay tipo de nada que le prohibición. De impida, acuerdo. no hay ningún juez Es que un le tema haya moral. restringido, por lo menos formalmente, legalmente no hay ese impedimento. Ok, ¿qué va a pasar con el caso Cócteles? Ahora la acusación, luego de que el equipo Lavallato tuviese que recular, reformular, obviamente, los señalamientos, sacar a algunas personas que formaban parte casualmente de este caso enorme que tiene además la vida. Claro, está en veremos, pero el Tribunal Constitucional tiene que evaluar el habeas corpus y las medidas que ha presentado la defensa de Keiko Fujimori y compañía. Todo parece indicar, porque el test es bastante naranjita, de que la votación va a ser a favor de la lideresa de Fuerza Popular, ¿o no? Será la primera vez en la historia del país que un caso en giro abierto, ¿no?, que es el caso Cócteles y que ya ha tenido efectos reflejos en el caso Klimper y en el caso de un abogado Oré, ¿no?, tiene esta premisa, que a pesar que esté abierto y en giro, el tribunal ingresa, interfiere contra un mandato constitucional que dice que nadie puede interferir mientras esté en giro. Segundo, si hay un debate penal, el ente que está llamado a corregir, si es que hay errores que corregir, es el propio Poder Judicial, que también hay jueces de tutela de derechos. Ese es el escenario natural. Pero acá lo que se ha buscado es instrumentalizar la justicia constitucional, porque el camino es más rápido, porque es más fácil llegar al TC que caminar por toda la lógica del Poder Judicial, ¿no? Para lograr ¿qué? Para lograr que el tribunal se pronuncie sobre un tema que ni siquiera, a mi entender, es de su competencia, sino de la competencia de los jueces ordinarios, quien tienen que evaluar primero si hay tipicidad o no, que es un tema de control de legalidad, si los hechos constituyen delito o no. Eso es un tema de la Corte, que terminará en la Corte Suprema, que es una alta corte en nuestro país. ¿Qué le corresponde hacer al tribunal? Como dice la Constitución, es controlar esos actos. Pero lo que el tribunal está haciendo en este momento es interferir, y si llega a esta interferencia, ya bastante ha interferido, sacando a Klimper del juzgamiento, sacando a Oré del juzgamiento y colocando ahora lo que pretende cerrar una investigación, entonces lo que nos va a mostrar no solo la interferencia en la actividad judicial, que es la primera vez que se está dando. Yo pido a los abogados que cuántas veces tocan las puertas del Tribunal Constitucional y cuántas veces el tribunal le dice, no habiendo quedado firme su decisión porque todavía está en debate, no procede, improcedente. Son centenas de casos que el tribunal cierra las puertas con el argumento que las causas no han terminado, que no están firmes. Pero en el caso Fujimori, no, en pleno juicio oral ingresa para discutir o para decir algo que no debe decir en esta oportunidad. Hablamos de complicidad de diferentes entidades, instituciones que están jugando en pared con el gobierno de turno, clarísimo. Pero ellos saben lo que están poniendo en riesgo. Ellos saben perfectamente que el poder se acaba, que es efímero y que en algún momento van a tener que responder sí o sí por los actos cometidos, por las irregularidades, por alguna denuncia de prevaricato, de omisión de funciones o lo que fuere. ¿Por qué lo hacen? Juliana, creo que esa es una respuesta de vida de cada persona. Una respuesta de vida de cada persona. ¿Cómo quiero verme de aquí a mañana? El poder es efímero y hay que administrar el poder. Yo quiero todavía seguir caminando por las calles de mi país con la frente en alto, con las manos limpias, como digo, ¿no? Pero es una posición personal. Habrá otras personas que de repente quieren sentirse muy vanagloriadas con ese poder efímero y encima afectadas con ese dinero que al final, yo como siempre digo, uno se va a la tumba y no se lleva nada. Lo único que deja es el honor, la imagen que preserva, ¿no? El apellido, ¿no? El actuar. De acuerdo. Eso es una definición. Ese es el legado. Ese es el legado. El único legado. Y el valor más grande será inmaterial, pero lo que más vale. Pero en los seres humanos no todos tienen esa misma trascendencia de mirar las cosas en esa dimensión. La otra vez trataba de hacer un paralelo, ¿no? Una especie de analogía entre lo que fue el gobierno de Fujimori. Yo era una niña, estaba terminando el colegio, cuando esto sucedió no ejercía el periodismo, pero los años de carrera, de labor reporteril me permitieron conocer y descubrir las atrocidades de la dictadura. Y decía, a ver, si ya se vivió esto, regresando un poco a la pregunta que le hacía hace un rato, ¿no? Y se sabe que hubo castigos y que el Perú es el país que más expresidentes presos tiene.
¿Qué tanto se la pueden jugar además por una persona que no tiene la popularidad que en su momento alcanzó Fujimori? 2%. O sea, ¿qué le sabe Dina? ¿Qué les ofrece a cambio la Presidenta de la República para tener a la Defensoría, para tener a la Junta Nacional de Justicia, para tener al Congreso, para tener al Tribunal Constitucional, hasta la Contraloría General de la República? DIN es una rehén de esa organización criminal y el resto de funcionarios de las instituciones que has mencionado son meramente instrumentos de esa organización criminal. ¿Y quién es el cabecilla? Perdón que le interrumpa. La pregunta es, tú como miembro de cualquiera de estas dependencias que has citado, ¿tú te sentirías bien formando parte y transmitiendo todo tu intelecto, tu profesionalismo para esas causas? ¿No? Eso cada persona lo responde. ¿Quiénes son las cabecillas? ¿Quiénes están ahora en el gobierno? ¿Quiénes? Primero está el fujimorismo, está el grupo de Cerrón, el grupo de Acuña, ¿no? Y todos estos grupos que, entre comillas, de partidos políticos, porque es toda una historia, porque eso es todo un tema de partido-empresa, más que partido político, que son los que están beneficiándose de esta coyuntura política en la que se está viviendo. Pero ¿se da cuenta que nada se respeta? Que nos preocupamos por la criminalidad, que nos preocupamos por el nivel de delincuencia que hemos alcanzado. Venía hoy a hacer programa escuchando en RPP a Carlos Malavera, el ministro del Interior, lavándose las manos con un descaro absoluto con respecto a las acciones que debería de tomar él como jefe máximo y representante de la Policía Nacional y echándole la culpa desde un discurso, creo yo, bastante xenofóbico a las bandas, organizaciones extranjeras que han venido para decir no es mi culpa, sino el hecho de que entre tanto venezolano y colombiano, en pocas palabras. Y yo decía, por Dios, o sea, en realidad nadie reconoce nada. Estamos viendo a funcionarios públicos que deberían de renunciar en octubre a sus cargos para iniciar una campaña proselitista y hay pintas en todo el país y salen a inaugurar obras y lo vemos a Rafael López Aliaga buscando desesperado algo que mostrar porque está feliz y contento y cree que conoce ese 11% que le dan las encuestas, que es nada, porque además esto representa la foto del momento, ¿no? Se va a convertir en el próximo presidente del país. ¿Quién castiga? ¿Dónde está el jurado electoral especial diciendo, señor, usted no puede hacer campaña? Esas pintas me las saca. Usted no puede ir a inaugurar obras. Y el Congreso de la República se regala la facultad exclusiva de utilizar la semana de representación con nuestra plata, ¿no? Para ellos sí hacer campaña. El resto no, pero nosotros sí en semanas de representación. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitimos? ¿Qué nos pasa como ciudadanía? Definitivamente el modelo democrático representativo está en crisis y yo creo que una crisis que va a obligar a transformar este modelo en una democracia participativa. Los canales donde el ciudadano pueda intervenir y pueda no solo expresar una voz, sino una intervención directa, es la que debe construirse. Ojalá que exista algún movimiento político que en sus plataformas lo ofrezca, pero no más este modelo de democracia representativa. Pero el problema es quién pone el cascabel al gato, quién crea esos canales, quién transforma los mandatos constitucionales, quién hace esa renovación, ¿no? Entonces se requiere pues una clase política empoderada que no puede ser esta y la esperanza es hacer esa transformación a través de la votación popular. ¿No le interesa a usted incursionar en política? No, yo anuncio que no voy a participar en ninguna organización política. Agradezco a todos los que me han querido invitar. ¿Le han invitado? Sí, pero no, yo agradezco. ¿Partido que pueda mencionar? Bueno, prefiero guardar... ¿Pero para qué? Sí. ¿Para postular en una lista hacia...? Para postular al Congreso, pero yo les he dicho y les agradezco y también porque muchos me dicen, sale Ledesma a hablar porque quiere hacer su campaña, pues no voy a, más bien me siento muy feliz hablando como ciudadana de a pie y seguiré hablando cada uno en su escenario, ¿no? Dando por lo menos sus opiniones a favor o en contra, porque eso se trata, ¿no? De ser opinante, pero no voy a participar en la vida política por si acaso en estas elecciones. Eso no implica que no tenga una voz política, una posición política y siempre voy a estar escribiendo o hablando sobre lo que pasa en mi país. Pero acaba de decir en estas elecciones, ¿eso quiere decir que en el 2031 de pronto la vemos? ¿Qué puede ser? No sé si estaremos con vida en el 2031, pero el momento siempre voy a tener una palabra política.
Todos deberíamos tener una palabra política, preocuparnos qué pasa, Todos en nuestro, deberíamos qué pasa en asumir una nuestro postura entorno, política, qué ¿verdad? pasa en nuestro entorno. De acuerdo. Muchas gracias por haber venido, doctora Ledesma. Siempre es un placer hablar con alguien tan lúcido y entendida en el tema como usted. Yo sé que no va así nomás Exacto. a los estudios de televisión, pero Yanet ha insistido mucho Sí. y para mí ha sido un placer y un gran honor tenerla. Ah. Muchísimas gracias, Marinela Ledesma, la expresidenta del Tribunal Constitucional. Pongan like a este video. Este es el tipo de información que tenemos que compartir. Yo sé que a la gente le encanta ver historias de Instagram, no chicas lindas en la playa, no sé, alguna broma en TikTok, pero en momentos donde lo que está en juego es nuestra democracia y donde el Estado de Derecho ya suena a utopía, lo que deberíamos de hacer es, como quieran, señores, pónganlo en el carro, no nos vean si quieren, pero escúchenos, infórmense, infórmense. Aquí en este medio digital, en este canal de la República, existimos voces, periodistas que podemos tener posturas muchas veces que no necesariamente coinciden, pero que hablamos con la verdad y que lo único que buscamos es que ustedes estén informados de la mejor manera posible, con argumentos legales, explicamos las cosas con una constitución en la mano, entendiendo lo que representa el defender un país que tiene que seguir subsistiendo porque finalmente es el lugar que amamos todos y donde todos finalmente respiramos y andamos por la vida. A veces me pongo muy filosófica, acá me miran con una cara, pero así me he vuelto. Gracias por vernos, compartan este video con los amigos, con los enemigos también, para que aparezcan los haters, los trolls. A mí no me interesa, ya lo saben perfectamente, al contrario, todo tipo de publicidad es buena y lo lindo siempre es que te detesten con la misma intensidad con la que te aman. Eso significa que algo bueno estás haciendo. Gracias por vernos, gracias doctora Ledesma y nos reencontramos mañana jueves aquí a las 10 de la mañana en Arde Troya.